Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Empezamos la grabación y con eso iniciamos la clase oficialmente. La clase de hoy es la clase número 13. Les recuerdo, muchachos, que nuestro examen número 2 será la próxima semana, es decir, de este sábado en 8. Con esta clase número 13 terminamos el material para el segundo parcial. Les recordamos el modelo que estamos siguiendo. Durante este semestre estamos siguiendo un modelo de 6 clases, una semana de repaso y luego el examen. Entonces, con esta clase número 13 terminamos el tema del examen. El próximo miércoles tendremos una clase de repaso. Dentro de 8 días tendremos en el horario de clase una asesoría para resolver dudas puntuales que tengan, y el sábado, el sábado de la próxima semana será el examen. ¿Okay? Muy bien. La clase de hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a empezar como la tercera fase del curso. Entonces la primera fase, que tuvo que ver con el primer examen, fue como de sistemas de ecuaciones lineales. La segunda fase fue los subespacios, y vamos a pasar a una tercera fase que son las llamadas transformaciones lineales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la definición de qué es una transformación lineal. Entonces, para empezar, entonces lo que quiero recalcar es que a continuación vamos a estudiar funciones que van de R a la N en R a la N, o sea, funciones vectoriales. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, nosotros en cálculo, ustedes en cálculo están acostumbrados a trabajar, sobre todo, digamos, en cálculo 1, están acostumbrados a trabajar con funciones que cojo y le meto un número real, y como resultado me da otro número real, y esas funciones, por ejemplo, la función x al cuadrado, o por ejemplo, coseno de x, todas esas funciones son funciones que, con valores reales, que yo cojo un número real y su resultado me da un número real. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a generalizar esa situación al mundo vectorial. Entonces vamos a considerar funciones que yo le puedo meter un vector y su resultado me da otro vector. Esas van a ser funciones vectoriales. ¿Ok? Antes de dar la definición de una transformación lineal, yo quisiera que recordáramos un poquito esta notación de las funciones. Entonces, si yo tengo cuando las funciones se escriben usualmente de esta forma, es cuando lo primero que yo quiero recalcar o resaltar o recordar es qué significa esa notación. Cuando yo pongo t, dos punticos, r a la n, flecha, r a la n, ¿qué significa eso? Entonces, eso significa lo siguiente: cuando yo escribo eso, estoy diciendo tres cosas al mismo tiempo. Primero, estoy diciendo que yo tengo una función, ¿ok? Y el nombre de la función es la letra que aparece aquí. En este caso tenemos entonces una función que la estamos llamando t, ¿ok? Lo segundo que esa notación me está diciendo, entonces, esta parte de la izquierda me dice el nombre, ¿ok? Luego miramos lo que sigue después de los dos puntos. Eso me está indicando cuál es el dominio de la función. O sea, eso me está diciendo, vea, es que el dominio de esta función es r a la n. ¿Qué significa eso? Significa que a la función t yo le puedo meter las cosas que tienen sentido evaluarlas, son los vectores, en este caso de r a la n. No tiene que ser toda la r a la n, podríamos considerar subconjuntos de r a la n, pero en nuestra situación vamos a estar interesados en funciones vectoriales cuyo dominio sea todo r a la n para algún n. Entonces, segunda cosa que esta notación nos dice es que el dominio es r a la n, y la tercera cosa que esto nos dice es que el codominio es r a la m, es decir, ¿dónde caen los valores? Y aquí hay una pregunta en el chat que es muy importante. Manuela dice, el rango es r a la m, y la respuesta es que no. El rango son todos los valores que puede tomar. El rango, en este caso lo vamos a llamar también imagen, son todos los valores que puede tomar la función, y eso no tiene que ser lo mismo que el codominio. El codominio es a dónde llegan, a dónde viven los valores de t. Ahora, esa situación no tienen que ser iguales, eso ya inclusive en cálculo pues lo hemos estudiado muy fácilmente,
¿Por qué? Por ejemplo, si yo cojo la función dada por f que va de r en r, dada por f de x igual a x al cuadrado, entonces aquí estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo con esta notación? Estoy diciendo que tengo una función cuyo nombre es f chiquita, cuyo dominio es r, cuyo codominio es r, o sea que eso me está diciendo que yo a f le puedo meter números reales, su resultado es un número real, pero el rango de la función x al cuadrado, si uno mira la gráfica de ella igual a x al cuadrado, uno se da cuenta rápidamente que el rango, o lo que vamos a llamar en este curso, imagen, son los números mayores o iguales que 0. Entonces, el rango y el codominio no tienen que ser iguales. Lo que sí es verdad es que el rango es un subconjunto del codominio. ¿Okay? Entonces, el rango y el codominio no son iguales, no tienen que ser iguales. El codominio es un conjunto donde yo sé que los valores de la función viven ahí. ¿Okay? Entonces me están diciendo, entonces por aquí en el chat están diciendo el rango es R a la M, entonces la respuesta es no necesariamente, es un subconjunto de R a la M. Entonces, dice el codominio es como la dimensión a la que llega. Lo puedes pensar de esa forma, algo así. Pensémoslo mejor, el codominio es el conjunto donde viven los resultados de la función. Entonces, si la función, cuando yo aplico la función a un vector, me dice que tiene, digamos, 3 componentes, entonces el codominio sería R a la 3. El codominio es el lugar donde viven los valores de t. Profe, entonces Simón nos pregunta, profe, todas las transformaciones nos cambian de dimensión, entonces yo puedo ir de una dimensión a otra, de un Rn a Rm, puedo ir del mismo al mismo, puedo ir de uno distinto a otro, no tiene que ser necesariamente lo mismo. Listo, Brian está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre rango y codominio? Entonces yo creo que eso ya lo acabo de explicar con este ejemplo, espero que lo que ya dije hubiera dado respuesta a tu pregunta. Brian, ¿no te quedó claro cuál es la diferencia entre rango y codominio? Listo, muy bien, si ya lo he explicado como otra vez, lo que pasa es que estoy apenas mirando el chat, entonces quería asegurarme de que sí lo hubieras entendido. Muy bien. Entonces vuelve y juega. Cuando yo escribo esta notación, estoy diciendo 3 cosas a la misma vez. Estoy diciendo que tengo una función cuyo nombre es t, cuyo dominio es r a la n y cuyo codominio es r a la n. Muy bien. Y cuando trabajemos en este curso con funciones de este tipo, las vamos a llamar transformaciones. La palabra transformaciones o transformación es un sinónimo de función. Lo que pasa es que en unos contextos es utilizada la palabra transformación simplemente como por una práctica general, no por ninguna razón en especial. Entonces aquí cuando trabajamos con funciones vectoriales las vamos a llamar transformaciones, pero yo las puedo llamar función o las puedo llamar mapa o mapeo, pues cualquier sinónimo pues que yo tenga de función. Muy bien. Ejemplos. Unos ejemplos sencillos de transformaciones. Entonces, una transformación, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una transformación que va de R2 en R3, que le voy a llamar T. Y esa función, entonces, ¿qué tiene que hacer? Para poder definirla, me tienen que decir que dado un vector genérico de R2, como cuando yo le aplique la función que me da. En este caso, esta función va con el vector XY y me va a dar como resultado el vector de R a la 3, cuyas coordenadas son X más 2Y, 3x menos y y. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo t del vector 1, 0, entonces pues reemplace x ahí por 1 y y por 0, entonces me queda 1, 3, 0. Y si yo, por ejemplo, para esta transformación evalúo t en el vector 1, 1, me va a dar entonces, pues reemplace x por 1 y y por 1, me va a quedar 1 más 2 que va a dar 3, 3 menos 1 que va a dar 2 y 1. ¿Ok? Eso es eso es un ejemplo de una transformación que va de R2 en R3. Otra función, otra transformación ahora que vaya de R3 en R2, pues va a ser la función que estamos llamando S, que coge un vector XYZ de R a la 3 y su resultado me va a dar el vector de R a la 2, cuyas coordenadas son Y por coseno de X, por ejemplo, y la segunda Y por Z. Eso es un ejemplo de una transformación que coge un vector de R3 y me da como resultado un vector de R2. Juan Nicolás, excelente pregunta. Pregunta Juan Nicolás, ¿siempre me van a devolver vectores o también pueden devolver matrices?
De eso vamos a hablar más adelante, Juan Nicolás, cuando hablemos de espacios vectoriales en general, pero la respuesta es absolutamente Ok. que sí, sí se puede, claro que sí. Yo puedo considerar funciones cuyo dominio sean cualquier cosa y cuyo codominio sean cualquier cosa, por ejemplo, matrices 2 por 2 o matrices n por n. Entonces la respuesta es que sí, pero por ahora vamos a concentrarnos en el caso de funciones que cogen vectores de R a la n y me entregan vectores en R a la m. Sí, Juan Carlos, dime. Si yo tengo la transformación evaluada en un vector, eh, yo me puedo devolver a encontrar la transformación general. Eh, la respuesta es que con eso usualmente no, pero lo que vamos a ver es que para las transformaciones que vamos a, a estudiar en este curso, que son las transformaciones lineales, si yo conozco los valores de ciertos vectores, entonces sí puedo recuperarlo todo, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces ese es esos son unos ejemplos de unas transformaciones, les dimos un ejemplo de una función que va de R2 en R3 y otra que va de R3 en R2. Listo. Lo puse en R3 en R2 y R2 R3 simplemente por un ejemplo, pero yo puedo tener ejemplos de transformaciones que van de R a la 1.000.000, caigan a R a lo que yo quiera, pues eso simplemente son dos ejemplos muy sencillos, pero yo puedo ir de un R a la N a otro R a la M, sean iguales o distintos, no importa. ¿Ok? Simón, tienes toda la razón. Las transformaciones al ser funciones, les podemos sacar la inversa cuando sean invertibles, y eso vamos a hablar, pero un poquitico más adelante, entonces te me estás adelantando. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, voy a continuar. Ahora, aquí hay una práctica que algunos autores escriben, y es que cuando uno está escribiendo una función, uno usualmente pone f de x y pone los paréntesis. Aquí cuando trabajemos con vectores, pues los paréntesis en cierto sentido son redundantes, entonces algunos autores prefieren poner este sin los paréntesis, otros lo ponen con los paréntesis. Yo realmente tengo en mi ADN poner los paréntesis, así que usualmente cuando yo esté escribiendo las notas, usualmente por costumbre voy a utilizar esta otra notación, la segunda, pero también es muy común ver la primera. Listo, eso lo digo para que no se desconfiguren, sino ven los paréntesis en algún lado. Listo, es simplemente una cosa muy sencilla. Listo. Muy bien. Antes de continuar, preguntas, ¿cómo me están escuchando? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias por confirmar, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Excelente, muchachos. Entonces continuemos. Entonces vamos a, a dar la definición clave de la clase de hoy. Listo. Entonces yo les recuerdo mucho, muchachos, y esto también se los digo para que lo tengan en cuenta para el próximo examen. En algún momento de su estudio, les recomiendo que se fijen en todas las clases y anoten por ahí en un lado las definiciones y conceptos claves del curso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la clase pasada vimos dos definiciones claves: el concepto de ser base de un subespacio y el concepto de dimensión. Esas las tengo que entender muy bien. Les repito, ¿cómo hace que entender muy bien? Eso quiere decir que yo pueda reproducir esa definición sin mirar mis notas. Si yo no sé las definiciones básicas, no sé nada. Listo, entonces una de las definiciones claves para el día de hoy es la de una transformación lineal. Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Una transformación lineal va a ser una función que satisface las siguientes propiedades. Entonces, una función que va a ir de R a la N a R a la M, que vamos a pedir que cumpla las siguientes condiciones. Condición número 1, y es que para cualquier pareja de vectores U, B del dominio de T, o sea, de R a la N, necesitamos que T de U más B sea T de U más T de B. ¿Okay? ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? Que para que una transformación sea lineal necesitamos que mande sumas en sumas. T de una suma es la suma de los T's. O sea, T de U más B es lo mismo que T de U más T de B. Condición número 2. ¿Ok?
Condición número 2 requerimos que para cualquier vector de R a la n, o sea, del dominio, y para cualquier escalar, T de C por U da lo mismo que C de T de U. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que, en otras palabras, de manera informal, una transformación lineal debe mandar sumas en sumas y debe sacar producto por escalar. ¿Ok? Y entonces aquí vuelve y juega, tratemos de entender el nombre, que significa que una transformación sea lineal. Entonces recordemos, el adjetivo lineal, cuando hablamos por ejemplo de combinaciones lineales, lo que hacíamos era, si yo tenía unos vectores, sacaba combinación lineal, lo único que hacíamos era multiplicar los vectores por escalares y sumarlos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con una transformación lineal? Entonces lo que esto está diciendo es que una transformación es lineal si respeta esos dos procesos, si respeta sumar vectores y multiplicar por escalares, en el sentido de que T de U más B es lo mismo que T de U más T de B, y T de C por U es lo mismo que C por T de U. ¿Ok? Una transformación lineal entonces es una función que manda sumas en sumas y saca producto por escalar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, empecemos con este ejemplo. Vamos a mirar la función, una función muy sencilla, la que habíamos visto ahora, que va a ir de R2 a R3, que me coge el vector XY y me da como resultado el vector que divide en R a la 3, que está dado por X más 2Y, 3X menos Y. ¿Ok? Y lo que queremos demostrar es que esta función es una transformación lineal. ¿Ok? Vuelve y juega. Como en el caso de subespacios, si yo quiero demostrar que algo es una transformación lineal, tengo que demostrar que estas dos propiedades de la definición se cumplen para todos los vectores. Es decir, si yo quiero demostrar que una transformación es lineal, debo trabajar con vectores genéricos y debo demostrar que el T manda la suma en la suma y que saca multiplicación por escalar. Pero tiene que ser de forma genérica, porque aquí la definición lo dice muy claro, para todos los vectores, ¿ok? Así que yo no puedo verificar esto con unos vectores específicos, es decir, yo no le, para verificar que una transformación es lineal, si yo quiero demostrar que es lineal, no puedo darle a los vectores un valor específico, tengo que coger vectores genéricos, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso en este caso. Entonces, para eso voy a coger dos vectores genéricos. Entonces, veamos que la condición número 1 se cumple. La condición 1 de la definición se cumple. ¿Ok? Y que Santiago, no, ojo, pero en este caso, o sea, hay una cuestión en la siguiente, en la definición. Ojo, una transformación lineal no es, la pregunta que estás haciendo no, no tiene sentido, porque o sea, que Santiago está diciendo, ¿se debe contener el vector nulo o se puede obviar en este caso? Entonces, una transformación no es un conjunto, es una función, entonces en las funciones no tiene sentido decir que el vector nulo pertenezca. Ahora, de estas dos condiciones se sigue que el vector nulo, cuando le aplico la transformación, me da el vector nulo, pero eso es una condición redundante. Ok, si la quiero verificar, pues lo puedo hacer porque el mismo espíritu de la definición de un subespacio, porque si no se cumple, ya sé que no es lineal, pero por ahora no lo voy a incluir. Listo, creo que eso es lo que querías decir, Santiago. Entonces, muy bien, vamos a ver que la condición 1 de la definición de esa transformación lineal se cumple. Entonces, para esto, Profe, hola. profe, digamos, hay una transformación que te coloca, digamos, no sé, a X en el denominador, que en ese caso pues no sería una indeterminación o algo. Sí, si alguna de las variables está en el denominador, ya eso no puede ser una transformación lineal porque ya el dominio no es todo R2 o Rn. ¿Ok? Muy bien, entonces continuemos. Entonces, para esto, lo que estoy tratando de recalcar es que tengo que trabajar con vectores genéricos. Entonces, para esto, tomemos dos vectores genéricos, que los voy a llamar U
con coordenadas x1 y y1, y v con coordenadas x2, y2, y veamos, lo que yo quiero demostrar es que t de u más b es lo mismo que t de u más t de b. Esto es lo que yo quiero demostrar. Y yo les he insistido mucho, ¿cómo se demuestra una igualdad? Hay tres formas básicas. Yo empiezo en el lado izquierdo, trabajo y hasta llegar al lado derecho, es una primera forma de demostrarlo. Otra forma es, arranco del lado derecho, trabajo hasta llevarlo al lado izquierdo, o forma básica número 3 de demostrar una igualdad, es cojo el lado izquierdo, lo trabajo a llegar a un punto, cojo el lado derecho, lo trabajo a llegar a un punto, y si llego al mismo punto, entonces he acabado. Lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo, para demostrar que t de u más b es lo mismo que t de u más t de b, vamos a empezar en el lado izquierdo, y vamos a trabajarlo hasta llegar en el lado derecho. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, perfecto, entonces vamos a calcular cuánto nos va a dar entonces t de u más b, entonces vamos a calcular t de u más b, y recordamos que u estamos diciendo que es el vector genérico x1, y1, y v es el vector genérico x2, y2. Entonces tengo que aplicar t a x1 más x2, y1 más y2, es decir, en la definición de t tengo que reemplazar, donde vea x pongo x1 más x2, y donde vea y pongo y1 más y2. Entonces voy a escribir por aquí la definición de t genérica y para que reemplacemos y veamos lo que nos da. Entonces la función t era x más 2y, 3x menos y. Listo. Veamos que si esté bien mis notas, sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, entonces, para calcular t de x1 más x2 y t de x1 más x2, y1 más y2, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en mi definición de t a x por x1 más x2 y a y por y1 más y2, y vemos que nos da. Entonces, al hacer esto nos va a dar x1 más x2 más 2 veces y1 más y2, ojo con los paréntesis, luego 3x1 más x2 menos, ojo con los paréntesis, y1 más y2, y aquí pongo y1 más y2. ¿Ok? Voy a destruir los paréntesis, entonces me va a quedar x1 más x2 más 2y1 más 2y2, 3x1 más 3x2 menos y1 menos y2 y y1 más y2. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, pues simplemente vamos a agrupar en esta cuenta que estamos haciendo, para separarlo en dos pedazos, los que tienen índice 1 y los que tienen índice 2. Entonces por aquí está, en la primer renglón está x1 y 2y1. En la segunda componente me queda 3x1 menos y1, y la tercera componente me da y1, perfecto. Entonces lo que tenga índice 1 lo agrupé en un vector, y lo que tenga índice 2 lo voy a agrupar en otro vector. Entonces me queda x2 más 2y2, 3x2 menos y2 y y2. Y aquí viene el punto, yo me doy cuenta que al hacer esto, lo que aparece aquí, este pedacito, precisamente es t de u. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que se obtiene al reemplazar dentro de la definición de t a x por x1 y a y por y1. Entonces esto da t de u y esto da t de b, entonces esto nos da t de u más t de b. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Empecé con el lado izquierdo, que era t de u más b. Utilizamos la definición, lo trabajamos un poquito y hemos llegado a que eso es igual a t de u más t de b. Entonces, con esto concluimos, o esto demuestra que t de u más b es t de u más t de b. O sea que la primera condición de ser lineal se cumple. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿Por Dime. convención se pone t o puedo llamar a la función como yo quiera? Ojo, pilas, pero es que la función en el ejemplo ya nos habían dado el nombre.
Ah, no, sí, profe, pero se puede llamar como quiera. Es que como en todas hemos Ah, visto que es usted. claro. Claro que sí, el que le esté poniendo el nombre es el que manda. Ah, listo, listo, Yo le gracias. puedo poner a una función Manuela, eso no hay ningún problema, el nombre que tú quieras, pero el que lo pone es el que manda. Y yo le Listo. puse el nombre que, entonces ya no le podemos hacer el cambiazo. ¿Cierto? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Muy bien. Me estaba preguntando que devolviera la diapositiva, me imagino que es a esta segunda para que le tomen pantallazos los que estén tomando pantallazos. ¿Ya le tomaron pantallazos, muchachos? Listo, perfecto, excelente, muy bien. Entonces, les recuerdo ¿qué es lo qué es lo que queríamos hacer? Queríamos demostrar que TDU más TDU más B es lo mismo que TDU más TDB. ¿Qué hicimos? Arrancamos del lado izquierdo, trabajamos hasta llegar al lado derecho, punto aparte. No es difícil. Vuelvo y repito, ¿qué no se puede hacer? Yo no puedo arrancar de la igualdad TDU más B igual a TDU más TDB. Una prueba no funciona así. Yo no puedo arrancar de lo que yo quiero demostrar. Y vuelvo y le repito, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque cuando yo haga eso es como si me dijeran, váyase de Medellín a Bogotá y usted dice, listo, voy a arrancar en Bogotá. Obviamente que eso no tiene ningún sentido. Que yo no puedo arrancar a donde yo quiero llegar. Pues si yo arranco en Bogotá, qué gracia hay, nada. Y lo mismo pasa con las demostraciones. Yo no puedo arrancar al punto que yo quiero llegar. Listo. Entonces, con este procedimiento hemos demostrado que TDU más B da lo mismo que TDU más TDB para cualquier pareja de vectores genéricos U y V. Listo. Y miremos ahora la segunda parte. Entonces, para terminar, supongamos que C es un escalar arbitrario, genérico, y tenemos que demostrar o queremos demostrar que T del vector C veces U da lo mismo que C veces el vector T de U. Esto es lo que queremos demostrar. ¿Ok? Vuelve y juega. ¿Qué hago? Escojo uno de los lados. En este caso voy a escoger el lado izquierdo. Entonces quiero calcular cuánto da T de C veces U. Donde U voy a coger el mismo vector de ahora, X1, Y1, uno genérico. Yo le puedo dar el nombre que quiera, desde que sea genérico, está bien. Entonces tengo que calcular a t de c veces el vector x1, y1, pero recordemos que yo con un vector y lo multiplico por un escalar, eso se realiza componente a componente. Ah, muy bien, entonces lo que tengo que hacer es coger el vector x1, y1, lo multiplico por c, me queda c veces x1, c veces y1, voy a por aquí, voy a reemplazar nuevamente, voy a poner nuevamente por aquí quién es que era la transformación, es x más 2y, perdón, 3x menos y. Y entonces luego que tenemos que jugar ahora es, donde vea x, ponga x1 multiplicado por c, y donde vea y, reemplace c por y1, entonces me va a quedar c por x1, que es x menos 2 veces c por y1, luego me queda 3 por c veces x1, menos c veces y1, y en la última parte me queda c veces y1, y notamos que yo puedo sacar en cada renglón c como factor común, entonces lo puedo sacar del vector, entonces me queda c que multiplica el vector x1 menos 2y1, 3x1 menos y1, y1, y me doy cuenta que esto que aparece aquí es precisamente TDU, esto que aparece aquí sin la constante c es TDU. Entonces esto me queda c veces TDU, que es lo que quería demostrar. Entonces te saca bien las constantes y por lo tanto T es una transformación lineal. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta de esta segunda parte? Bueno, muy bien. Entonces,
hay una cosa que quiero resaltar y es, ojo con la palabra que vamos a utilizar, de manera intuitiva. ¿A dónde era más, amigo? Ah, sí, aquí era más. Sí, señor. Tienes toda la razón. Había cometido un error. Muchas gracias. Sí, ya lo arreglé, Gabriel. Muchas gracias. Entonces, lo que iba a decir es que de manera intuitiva, y ojo con la palabra que estoy utilizando, para que una transformación sea lineal, todas las componentes deben ser combinaciones lineales de mis variables. Entonces, ¿cómo así? Entonces, en este caso, la primera componente era x más 2y, que es coger la variable x, la multiplico por 1, la y la multiplico por 2 y lo sumo. Lo mismo la segunda componente y lo mismo la tercera componente. Entonces, de manera intuitiva, si todas las entradas de mi función son combinaciones lineales de las variables, yo pienso de manera intuitiva que eso es una transformación lineal. ¿Y cómo lo verifico? Lo verifico precisamente haciendo una demostración como la que acabamos de hacer. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, consideremos el siguiente ejemplo, que es una función, la función del otro ejemplo que hemos visto era que teníamos una función que iba de R3 a R2, que cogía el vector x, y, z, y lo manda en y por coseno de x, y la segunda entrada y por z. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con lo que yo dije ahorita, intuitivamente creemos que esto es una transformación lineal o no. O sea, nuestra intuición que nos dice que sí o que no. No, Pareciera que no. Pareciera que no. ¿Por qué? Porque estamos violando todos los principios de linealidad. A la variable x la estoy multiplicando la estoy aplicando coseno, luego a eso lo multiplico por y en la segunda componente estoy multiplicando dos variables. Para que yo tenga de manera intuitiva una transformación lineal, solamente puedo coger las variables, multiplicarlas por una constante y sumar esas cosas. Aquí estamos violando la linealidad en muchas partes. Coseno, multiplicar por y la segunda parte. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que eso no es una transformación lineal. Entonces volvemos al mismo punto de antes. Cuando yo quiero demostrar que algo es una transformación lineal, necesito demostrar que estas dos condiciones se cumplen. ¿Ok? Que t de u más b es igual a t de u más t de b. Y que t de c veces u es igual a t de t veces u. Cuando yo creo que una transformación no es lineal, es suficiente demostrar que no es, para demostrar que no es lineal, se puede demostrar con un contraejemplo. Es decir, para demostrar que no es lineal, sí es suficiente exhibir un ejemplo particular donde o la primera condición no se cumpla o la segunda no se cumpla, y eso es lo que vamos a hacer. Y la razón por la cual esto no es lineal es lo que está diciendo Juan Felipe. Cuando yo reemplazo por c, me va a quedar como un c cuadrado, exactamente, y eso es lo que va a hacer que esto no sea lineal. De todas formas, como ya habíamos hablado, la forma contundente de demostrar que algo no es una transformación lineal es mediante un contraejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar mediante un contraejemplo que esa transformación no es lineal, y vamos a demostrar que no sé, pues de hecho este ni manda sumas de sumas, ni saca escalares. Vamos a demostrar que la segunda no se cumple. ¿Listo? Entonces vamos a demostrar. Vamos a demostrar que S no es una transformación lineal demostrando con un contraejemplo que la segunda condición de la definición no se cumple. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. ¿Uno cómo busca contraejemplos? Básicamente, uno busca contraejemplos intentando. ¿Cómo así que intentando?
el tanteo básicamente. Aquí muy fácilmente con cualquier cosa que uno intente de que no sea muy trivial, va a funcionar. Listo, entonces vamos a hacer un contraejemplo, vamos a intentar un contraejemplo, entonces tomemos por ejemplo al vector u, que lo voy a llamar 0, 1, 2 por dar un ejemplo, y c el escalar 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué queremos comparar? Tenemos que ver qué pasa con t entonces queremos calcular t de 2 veces u versus 2 veces t de u. Si no son iguales, entonces es porque no se cumple la segunda condición y eso demostraría que la transformación no es lineal. ¿Ok? Ah, por cierto, aquí ya tengo un problema porque la transformación que yo del ejemplo no se llama t, sino que se llama s. Entonces yo tengo que calcular s de 2 veces u y s de 2 veces s de u. ¿Ok? Por aquí voy a escribir también en un cuadrito cuánto es que vale s para que no se nos olvide. Era, acá está escrito, y coseno de x y y por z. Muy bien. Entonces vamos a calcular las dos cosas. Vamos a calcular cuánto vale s de 2 veces u. Ah, muy bien. Entonces, s de 2 veces u, pues tengo que coger el vector u y lo multiplico por 2. Entonces, cojo el vector u, que es 0, 1, 2, y lo multiplico por 2, o sea que me queda 0, 2, 4. Y a s le tengo que aplicar s. Entonces, x va a valer 0, y va a valer 2 y z va a valer 4. Entonces me va a quedar, y va a valer 2, x es 0, y y vale 2 y z vale 4. Entonces esto me va a quedar 2 por coseno de 0. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la primera componente, muchachos? 2. Coseno de 0. Coseno de 0 es 1, o sea que esto me va a dar 2, muy bien. Y la segunda me va a dar 2 por 4, que es 8. O sea que s de 2 veces u me dio el vector con coordenadas 2, 8. Y yo quiero comparar eso con 2 veces s de u. Entonces vamos a calcular 2 veces s de u. Entonces, eso me va a dar 2 veces s de u. Para calcular s de u, pues reemplazo x por 0, y por 1 y z por 2, y me queda el vector 1 veces coseno de 0, y abajo me queda 1 por 2, que me queda entonces 2 veces el vector 1, 2, que me va a dar vector con coordenadas 2, 4. Y aquí está el punto. Estos dos vectores son distintos. Entonces nos acabamos de dar cuenta que S de 2 veces U es distinto de 2 veces U y por lo tanto S no es una transformación lineal. ¿Ok? Y cuando uno le muestra a alguien esto, vea, ese no es transformación lineal. ¿Por qué? S de 2 veces U da 2, 8 y 2 veces S de U da 2, 4. No son iguales, punto aparte. Ahí ya no queda, pues como lugar para que alguien diga, ah, pero es que no. Aquí no hay ninguna duda, vea, esas dos cosas no son iguales, punto aparte. Insalvable, sí señor. Preguntas de esto, muchachos. Comentarios. ¿Cómo vamos? Giovanni está preguntando, profe, una proyección es una transformación lineal. En efecto, y eso lo vamos a explorar ahorita más adelante, al final del curso, perdón, de la clase de hoy, pero tienes toda la razón. Una proyección es transformación lineal porque si yo proyecto la suma de vectores, es lo mismo que sumar las proyecciones y lo mismo el producto por escalar. ¿Ok? ¿Más preguntas? Profe, Hola. geométricamente las transformaciones lineales, ¿qué mantienen o qué hacen? La respuesta es que depende de la transformación. Yo puedo
yo puedo encontrar ejemplos de transformaciones lineales que hagan rotaciones, como vamos a ver ahorita, otros ejemplos que hagan reflexiones, otro que hagan que me tuerzan los vectores, mejor dicho, puedo hacer básicamente lo que quiera. La pregunta está en general que básicamente, geométricamente, puedo hacer lo que quiera. ¿Listo? Sí, pero Sí. el que las haga transformaciones lineales, no sé, ¿tienen algo en especial geométricamente o no? Sí, tienen lo siguiente en especial, y es que una transformación lineal tiene que mandar, por ejemplo, una recta que pasa por el origen, la tiene que mandar o a una recta que pasa por el origen o al origen. Eh, entonces, básicamente, la condición especial es que si yo con una transformación lineal y le aplico un subespacio, el resultado va a ser un subespacio vectorial también. ¿Listo? Esa es una forma de pensar. Juan Felipe, no puedo mandar un punto a una recta, eso sí no puede pasar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Hay una observación que me parece muy relevante. El producto punto se relaciona con esto. De acuerdo, si yo cojo la transformación que cogía un vector X y me lo manda el producto punto con otro fijo, eso es un ejemplo de una transformación lineal que va de Rn a R. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que yo estaba diciendo es que yo tengo una transformación lineal y tengo un vector que es combinación lineal de otros vectores. Al aplicar la transformación lineal, entonces como manda sumas en sumas, como primer paso puedo separar. Entonces vamos a mirar esto por pedazos. Entonces yo tengo un vector v que es combinación lineal de otros vectores. Entonces al aplicarle la transformación t a v, pues nos va a quedar T de C1V1 más C2V2, chan, 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 más CKVK. Pero como T manda sumas en sumas, yo puedo descomponer esto como T de C veces V1 más T de C2 veces V2 hasta llegar hasta T de CK veces VK. Y como T saca escalares, esto me queda T de C1, T de V1 más C2 T de V2, chan, 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 más CK, T de VK. ¿Ok? Y el punto es, entonces, lo que está diciendo esto es que una transformación lineal manda combinaciones lineales en combinaciones lineales, porque este resultado, lo que estamos haciendo es aplicarle T a estos vectores, multiplicarlos por esos escalares, que son los mismos que tenía el vector V, y entonces eso me está diciendo que si yo tengo una combinación lineal y aplico la transformación lineal, el resultado es también una combinación lineal de estos vectores T de V1, T de V2 hasta T de VK. ¿Ok? Entonces uno puede pensar de manera intuitiva a una transformación lineal como una función que manda combinaciones lineales en combinaciones lineales. Muy bien. Resumen ejecutivo, ¿qué hemos hablado hasta el momento? Hemos dado simplemente la definición de una transformación lineal, es que manda sumas en sumas y saca producto por escalar. Listo, y lo que hicimos fue ver algunos ejemplos. Lo que vamos a hacer a continuación es construir ejemplos de transformaciones lineales de una manera genérica. Y hay una forma muy sencilla de construir una transformación lineal a partir de una matriz. ¿Ok? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a llamar las llamadas transformaciones matriciales. Entonces la observación es muy sencilla y muy útil y es la siguiente. Supongamos que yo tengo una matriz de tamaño m por n. Entonces A tiene tamaño m por n. ¿Ok? Y si yo tengo un vector de R a la n, lo vamos a ver como un vector columna. Si X es un vector de R a la n, entonces si yo cojo X un vector de R a la n, le voy a ver como un vector columna, y al hacer eso me queda una matriz de tamaño n por 1. Antes la observación es, si X es María de los Ángeles, es correcto, los escalares son los mismos porque la pregunta de María de los Ángeles es que
el escalar que multiplica a V1, V2 hasta VK es el mismo, claro, porque es que ese es básicamente como el punto, porque las transformaciones lineales sacan los escalares, entonces al aplicar eso me quedan los mismos escalares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volviendo al punto, no, pero mira que yo puse, o que no entiendo el comentario, mira que son exactamente los mismos, María de los Ángeles, mira, son exactamente los mismos. Profe, ella está preguntando como si C1, C2 hasta CK son los mismos y no tienen que ser necesariamente los mismos. No estoy entendiendo la pregunta entonces. Profe, pues como si C1 es igual a C2 y a CK y así sucesivamente, o sea, el mismo escalar. No tienen que ser iguales, no tienen que ser iguales. O sea, esa era la pregunta de María de los Ángeles. Ah, ya entendí, yo no había... Pueden ser iguales o pueden ser distintos, por eso les puse nombres genéricos. No, muchas gracias por explicarme, no tienen que ser iguales. No había entendido, qué pena. Listo, no tienen que ser iguales. O sea, yo puedo poner, en el primero puedo poner 1, en el segundo 3, en el cuarto, en el tercero pi. Lo que sí importa es que cuando yo aplique la transformación, esos escalares se preservan. Si en el primero era 1, entonces cuando aplico t, pues, el escalar me va a quedar igual 1, si el 2 era 3, entonces al aplicar t, ese escalar se preserva y así sucesivamente. ¿Listo? Muchas gracias por explicarme la pregunta porque realmente no la estaba entendiendo. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo estaba diciendo es la siguiente observación. Si yo tengo una matriz de tamaño m por n, o sea, tiene m filas y n columnas, y cojo un vector de r a la n, que lo veo como un vector columna, es decir, una matriz de tamaño n por 1, entonces el producto a por x está bien definido. ¿Por qué? Porque el número de columnas de A es el mismo número de filas de X, y el resultado va a ser un vector m por 1, o sea, un vector que vive en R a la m, un vector columna. En otras palabras, si yo tengo una matriz A multiplicando por un vector de R a la n, obtengo un vector de R a la m, es decir, coger y multiplicarla por x me va a dar un vector de r a la n, de r a la m, perdón, este señor vive en r a la m, y por lo tanto de esa forma obtengo una transformación. O sea, la idea es muy sencilla. Dada una matriz, al multiplicar por esa matriz a un vector genérico, obtengo una transformación que la vamos a llamar transformación matricial. ¿Por qué transformación matricial? Porque depende de la matriz A. ¿Ok? Aquí como un jueguito, y es el siguiente: si A tiene tamaño m por n, entonces la transformación va de r a la n a r a la m, entonces las dimensiones como que se invierten. Esa es pues, básicamente pues como la forma mnemotécnica de recordarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Hay una manera muy sencilla de construir unas transformaciones, que es multiplicando por una matriz. Y la observación es que, que es realmente un teorema, es que toda transformación matricial es una transformación lineal. ¿Ok? Y la prueba de esto es muy sencillo. Sebastián, y también se puede x por a si x es un vector filas. Es correcto, pero lo vamos a pensar como vector columna. ¿Ok? Pero tienes toda la razón. Pregunta Lian, entonces las transformaciones lineales no tienen que tener inversas, no necesariamente, y eso lo vamos a ver más adelante. Listo, se me están adelantando un poquito. Las transformaciones lineales no necesariamente tienen que tener inversas. Sí, bueno, Volvihuega, creo que ya me había hecho esa pregunta. Las transformaciones lineales, las transformaciones pueden ir de cualquier lado a cualquier lado. En este momento vamos a empezar con transformaciones que van de R a la n a R a la m, ¿ok? O sea, que van de vectores a vectores. Más adelante vamos a considerar ejemplos más avanzados, como el que tú estás preguntando. Ah, es otro Simón. Ah, chanfle. Me volvió a pasar lo mismo que María de los Ángeles, chanfle. No le digo. Bueno, qué pena, Simón. Simón García y Simón Zapata.
Entonces, por ahora vamos a trabajar con transformaciones que cogen un vector y me da como resultado otro vector. Pero más adelante, eso ya va a ser material del tercer examen, vamos a mirar transformaciones que les puedo meter matrices o polinomios o funciones, etcétera, etcétera, y el resultado me dé cualquier cosa. Listo. Me pregunta Sara, profe, ¿me podría repetir lo de la dimensión? Claro que sí, Sara, es muy sencillo eso. Si yo tengo, entonces, la idea es, si yo tengo una matriz de tamaño m por n, esa matriz me va a dar una transformación matricial que va a ir de r a la n a r a la n, o sea, el número de columnas me dice la dimensión del conjunto de salida y el número de filas me dice la dimensión del conjunto de llegada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la observación es que esas transformaciones matriciales son son ejemplos de transformaciones lineales. Y la prueba es realmente sencilla. ¿Por qué? Veamos que se cumplen las dos condiciones. Entonces veamos que T sub A satisface las dos condiciones de la definición de una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, primero, tomemos dos vectores genéricos. Pues dos vectores, les voy a llamar U y V, que viven en R a la N, y queremos demostrar. A mí siempre me gusta empezar las pruebas recordando qué es lo que quiero ver, qué es lo que tengo que demostrar. Porque yo con esto recuerdo qué es lo que hay que hacer. En la parte número 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que demostrar que T de U más B da lo mismo que T de U más T de B. En este caso la transformación la estamos llamando T sub A. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vuelvo y vamos a empezar en el lado izquierdo y lo voy a trabajar y voy a llegar al lado derecho. Pero esto es muy fácil. Es extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque T de U más B, aplicar T es multiplicar por la matriz A. Pero A, las propiedades del producto de matrices me dice que el producto distribuye, o sea que esto me queda A veces U más A veces V, pero esto es T sub A aplicado a U más T sub A aplicado a V, y así hemos demostrado que T sub A manda una suma en esta suma. Condición número 1. Y la condición número 2 también se cumple de la misma forma. Si C es un escalar cualquiera, entonces cuando yo aplique T de C veces U, pues me va a dar A veces el vector C veces U, pero los escalares los puedo sacar del producto de matrices. Esto me queda lo mismo que C veces A por U, pero A por U es lo mismo que T de T sub A aplicado a U. Entonces hemos demostrado que la transformación matricial saca constantes. ¿Okay? Entonces esto demuestra que T sub A es una transformación lineal. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos acabado de demostrar? Hemos acabado de demostrar que yo puedo construir ejemplos de transformaciones lineales multiplicando por una matriz. ¿Ok? Uy, el profe lo hace súper fácil y uno se mete en meras enredadas para demostrar cosas. Manuela, pues realmente esta demostración es muy sencilla, pero una cosa que yo le recomiendo cuando uno tiene que hacer una demostración es esto que yo estaba haciendo aquí. Siempre le recomiendo parar un segundito y preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que me piden demostrar? Y si yo tengo claro eso, entonces básicamente al recordar qué es lo que hay que hacer, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque yo digo, eso es lo que hay que hacer, entonces empecemos de un lado y lo trabajo y se acabó. Muy fácil.
¿Listo? Entonces, preguntas de esta prueba. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, lo que estaba diciendo es, siempre que yo tengo una matriz, al multiplicar por ella, obtengo un ejemplo de una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, empecemos con un ejemplo muy sencillo. Cogamos la matriz de tamaño 2 por 3, que está por 1, 0, menos 1, 2, 3, 0. Con esa matriz puedo obtener un ejemplo de una transformación lineal. Pregunta, ¿esa transformación lineal que corresponde a esa matriz, de dónde a dónde va? Sí, Juan Felipe, ahorita lo devolvemos. La transformación asociada a A va de dónde a dónde. R3 a R2. De R3 a R2, muy bien, eso es lo que yo estaba diciendo. Entonces las dimensiones, digamos, por decirlo así, como que se voltean. Entonces la transformación que está asociada a A va a ser una transformación lineal que va a ir de R3 a R2. ¿Y cómo se construye? Se construye cogiendo la matriz A y multiplicándola por el vector. Y aquí es donde nos damos cuenta porque va de R3 en R2. Como la matriz A tiene 3 columnas, para multiplicarla por un vector y ese producto estar bien definido, pues el vector tiene que tener 3 entradas. Entonces, por eso es que el dominio de esa transformación debe ser R3, para que los vectores tengan 3 entradas y ese producto esté bien definido. Ahora, cuando hacemos este producto, pues hagámoslo, pues vamos a coger este producto. Entonces, para encontrar las entradas, me cojo la primera fila, la multiplico por la primera columna, y eso ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar x por 1 más 0y más menos 1 por z, entonces me queda x menos z, la entrada número 1, y la segunda entrada me queda el vector, la segunda columna, multiplicada por x y z, me queda 2 veces x más 3 veces y más 0 veces z, y esta es la respuesta. Y como la matriz entonces tiene 2 filas, cuando multiplique la matriz por un vector de 3 coordenadas, llega el producto, me quedan una matriz con 2 entradas, o sea que vive en R2. Eso explica por qué la transformación va de R3 en R2. Listo. Entonces lo que acabamos de demostrar es que esta transformación que coge a x, y, z, lo manda en x menos z y 2x más 3y, es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque es una transformación matricial. ¿Por qué? Porque es la transformación que se obtiene cogiendo esta matriz y la multiplico por este vector. ¿Listo? Por aquí me están pidiendo, Juan Felipe, que me devolviera a la anterior diapositiva. Juan Felipe, ¿era a esta o a cuál? Listo, hágale pues, hermano, tómele el pantallazo. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Entonces, Profe, una preguntita. Ahí digamos que esa transformación, el rango o los valores caen entonces en el columna de A. es correcto, sí, señor. Ah, listo, profe. ¿Más preguntas? Profe, y siempre, pues esta es las transformaciones matriciales, ¿cierto? Que sería una matriz por un vector. No existe que sea como matriz y matriz. Pues, no sé. Mariana, pero eso tiene que ver con la pregunta que estaba haciendo Pedro. Perdón, Simón. ¿Por qué? Porque yo cojo una matriz y la multiplico por una matriz, el resultado va a ser una matriz, entonces ya no va a caer en R a la N. La respuesta es que sí, pero por ahora no la vamos a considerar porque estamos apenas empezando. Los ejemplos que estamos haciendo ahora es, voy de R a la N y caigo a R a la M. Entonces, si estoy en esas condiciones, entonces tengo que coger una matriz y la multiplico por un vector. Pero lo que tú estás diciendo es correcto. Yo podría construir transformaciones de esa forma, pero ya no caen en R a la N, sino que caen en matrices. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, resumen ejecutivo de la clase de hoy hasta el momento. Primero, ¿qué dijimos? Dijimos que significaba una transformación lineal, que es que mande sumas en sumas y saque producto por escalar
Segunda parte importante, yo si tengo una matriz, puedo construir una transformación lineal. Pues, por ejemplo, si yo cojo esta matriz 1, 0, menos 1, 2, 3, 0, obtengo la transformación lineal x menos z, 2x más 3y. ¿Ok? Veamos más ejemplos. Este ejemplo es muy importante y es muy relevante con la pregunta que me estaba haciendo ahorita Teresita. Es, por ejemplo, cojamos esta matriz, que es una matriz de tamaño 2 por 2, dada por coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta y coseno de teta. ¿Ok? Esa es la rotación, exactamente. Esa matriz se llama una matriz de rotación precisamente por lo que va a pasar. Pregunta, si como esa matriz es de tamaño 2 por 2, la transformación matricial asociada a esa matriz va de dónde a dónde. ¿Sí? De R2 a R2. De R2 a R2, muy bien. Ahora, entonces la transformación que corresponde a esta matriz es, coja un vector XY y lo multiplico por esa matriz y pues ¿qué me va a dar? Me va a dar, multiplique la primera fila con la primera columna y luego la segunda fila con la primera columna. Al hacer esa cuenta pues nos va a dar coseno de teta por X menos seno de teta por Y seno de teta por X más coseno de teta por Y. ¿Ok? Y esta transformación geométricamente lo que está haciendo es una cosa muy bonita, es yo cojo un vector y cuando yo le aplico esa transformación matricial, lo que hace es rotar el vector un ángulo de teta radianes en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Cómo así, profe? Entonces, geométricamente lo que estamos haciendo es lo siguiente, es yo tengo un vector v y le aplico y le multiplico por esa matriz, que se llama matriz de rotación. Lo que estamos haciendo es, el resultado es coger ese vector, rótelo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, un ángulo de teta radianes, y el resultado es eso va a dar la rotación. ¿Listo? Por ejemplo, como un ejemplo muy sencillo, tomemos a teta igual a pi cuartos, que es lo mismo que 45 grados, o pi cuartos radianes. Entonces, si yo cojo esa transformación matricial dada, pues cojo la matriz de rotación con teta igual a pi cuartos, entonces recordemos que coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y seno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2, entonces me queda la transformación raíz de 2 sobre 2 por X menos raíz de 2 sobre 2 por Y en la segunda entrada es raíz de 2 sobre 2X más raíz de 2 sobre 2Y. O sea, esto lo puedo expresar, quisiera hacerlo, podría sacar raíz de 2 sobre 2 del vector, me queda X menos Y, X más Y. ¿Ok? Muy bien. Pero lo importante, la gracia de este ejemplo es la interpretación geométrica. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el vector 1, 1 y le aplico esa transformación, pues lo que estamos haciendo es, me queda raíz de 2 sobre 2 por 1 menos raíz de 2 sobre 2, 1, que va a dar 0, y la segunda entrada de raíz de 2 sobre 2 por 1 más raíz de 2 sobre 2 por 1 me queda precisamente raíz de 2 sobre 2 dos veces, o sea, raíz de 2, o sea que esa transformación coge el vector 1, 1 y lo manda en el vector 0 raíz de 2, y la interpretación geométrica es muy bonita, ¿qué estamos haciendo? Estamos rotando un ángulo de 45 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj. El sentido contrario de las manecillas del reloj es esto. Entonces lo que estamos haciendo es, coja su vector y rótelo a pi cuartos. Pero si yo cojo ese vector y lo roto a pi cuartos, en ese sentido, pues lo que estoy haciendo es llevar ese vector a un vector que cae en el eje Y. Y la magnitud del vector permanece la misma. Listo. Por esta razón, esta matriz que estamos poniendo acá, coseno de teta menos seno de teta y coseno de teta, es llamada una matriz de rotación. ¿Por qué? Porque al multiplicar por esa matriz obtenemos rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Preguntas de este ejemplo. Ok, muy bien, yo les tengo entonces una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero rotar tetas radianes, pero en el sentido de las manecillas del reloj? ¿Qué hago?
¿Sí me entiende la pregunta? Esta matriz que acabo de poner me dice rote en el sentido contrario de las manecillas del reloj. A ver, 2pi menos teta. Puedo rotar 2pi menos teta, muy bien. O puedo rotar un ángulo de menos teta. ¿Ok? Entonces, si yo voy a poner esto por aquí más adelante. Sí. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces, para rotar en el sentido, entonces, si quiero rotar teta radianes en el sentido de las manecillas, entonces debo rotar menos teta en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y esto corresponde a la matriz, entonces, de rotación, pero en vez de poner teta, voy a poner menos teta, entonces me queda menos seno de menos teta, seno de menos teta y coseno de menos teta. Y aquí viene la cosa. La función coseno es una función par, ¿ok? Una función par, coseno es par exactamente, entonces coseno de menos teta va a dar coseno de teta, ¿ok? Y seno es impar, entonces seno de menos teta, puedo sacar el menos del seno, entonces me queda seno de teta y aquí me queda menos seno de teta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que si yo pongo el signo que estaba aquí, lo pongo aquí, entonces eso me va a cambiar el sentido. Entonces, para rotar en el sentido de las manecillas del reloj, el seno va arriba con negativo y en el sentido de las manecillas, el seno va abajo. ¿Listo? O, como lo había dicho uno de los compañeros, si yo roto por un ángulo de 2pi menos z, da exactamente lo mismo. O sea que sí era la transpuesta, lo que pasa es que era la transpuesta, pero no era obvio que era pues la explicación es que no es claro por qué era la transpuesta y lo que acabamos de darnos cuenta es que sí es la transpuesta por esta explicación. Realmente que esto sea, que rotar en el sentido de las manecillas de reloj sea la transpuesta, tiene que ver con una cosa que vamos a ver más adelante y es que esta matriz es un ejemplo de una matriz que se llama ortogonal y entonces su inversa es igual a la transpuesta. Es por eso la razón que la inversa es igual a la transpuesta. Muy bien. Preguntas de este ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, como les había dicho, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos visto que si yo tengo la definición de una transformación lineal, luego vimos que con una matriz yo tengo una transformación lineal, o sea, si yo tengo una transformación matricial, esa es lineal, y aquí viene el punto. Parte número 3 de la clase de hoy, parte principal número 3, es que toda transformación lineal tiene que ser matricial. Ok, vamos a demostrar eso. Entonces, resulta que no solamente eso nos da un ejemplo de construir una transformación lineal, sino que todas las transformaciones lineales tienen que ser transformaciones matriciales. Y más aún, si yo tengo una transformación lineal, yo sé cómo encontrar una matriz asociada, y la matriz asociada es la matriz cuyas columnas, recordemos que esta notación significa una matriz cuyas columnas son estos vectores. ¿Cuáles vectores? La matriz que vamos a llamar, esa matriz A, que la vamos a llamar la matriz estándar de T, va a ser la matriz cuyas columnas son los valores de T en los vectores de la base canónica. ¿Okay? Vamos a demostrar esto, que es muy sencillo, pero antes de hacerlo, hay que recordar vamos a mirar con este ejemplo
antes de hacerlo, antes de la prueba, voy a, as- voy a, voy a hacer una observación acerca del producto de una matriz con un vector. Entonces, observación antes de la prueba. Cogamos, por ejemplo, la matriz que teníamos ahora. Entonces, digamos que yo tengo una matriz arbitraria y la voy a multiplicar por el vector, digamos, x, y, z. Listo. Yo creo pues que ya esto es muy claro cómo es este producto. ¿Quién me puede decir cuando yo multiplico 2, 3, 0, 1 menos 1, 1 por el vector x, y, z, qué resultado obtengo? ¿Cuál es la respuesta de este producto? Pues es un vector de Ya, R2, pero ¿cuál vector? ¿Cuánto va a ser? 2x más 3y 2x más 3y. y la segunda entrada sería x menos y más z. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros ya sabemos hacerlo. Pues, ¿cómo se hace el producto de matrices? Pues cojo la primera fila y la multiplico por la primera columna. Y luego la segunda entrada de la segunda fila la multiplico nuevamente por la columna. ¿Listo? Creo que eso es muy claro. Pero les voy a explicar otra forma de hacer esta cuenta que va a ser muy útil para nosotros. Y hay una forma de hacer ese producto de la siguiente forma. Y es que yo puedo expresar esto como una combinación lineal de las columnas. ¿Cómo? Una forma de pensar esto es que la primera columna la multiplico por x, la segunda columna la multiplico por y la tercera la multiplico por z. O sea que ese producto lo puedo ver como x veces el vector 2, 1 más y veces el vector 3 menos 1 más z veces el vector 0 menos 1. Entonces yo ese mismo producto pues lo puedo ver como una combinación lineal de las columnas. Es correcto, como un puntico que apareció en el parcial, exactamente. Entonces aquí hay una observación que ya ustedes, y eso no duro para nada, duro hermano. Ojo, aquí hay un detalle importante. Eso había aparecido en el taller, pero es confuso, negativo. Si usted hizo el taller, no había problema. Lo que pasa es que ahí les dejamos la lección. Los talleres hay que hacerlos, muchachos. Pilas con eso. Listo. Entonces, la observación es, si yo tengo una matriz y la multiplico por un vector, yo puedo, las coordenadas me están diciendo los coeficientes o sea, yo puedo expresar eso como una combinación lineal de las columnas, con cuáles coeficientes, precisamente los del vector. ¿Ok? Muy fácil. Con esa observación vamos a demostrar el teorema. ¿Por qué? Pues, entonces, prueba el teorema. Entonces, queremos demostrar que toda transformación lineal es una transformación. Entonces, volvamos después de esa, pues, como de esa observación, recordemos que es lo que me pide el teorema. El teorema me están pidiendo, demuestre que toda transformación lineal es matricial y que corresponde a esta matriz. Y eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer muy fácilmente. Entonces, prueba el teorema. Entonces, tomemos un vector genérico que le voy a poner entradas C1, C2 hasta Cn, un vector de R a la n. ¿Ok? Y aquí viene el punto. Yo puedo expresar ese vector U como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Entonces la observación es, veas que yo puedo escribir a U como C1 es el vector 1, 0, 0, 0, más C2 veces el vector 0, 1, 0, 0, hasta llegar hasta Cn veces el vector 0, 0, 0, 1. O sea que esto lo puedo ver como C1, E1, o a C2, E2, hasta llegar hasta Cn, En. O sea, el vector U lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. ¿Y cuáles son los coeficientes? Precisamente las entradas del vector. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como T es una transformación lineal, entonces
pues, al aplicar yo T de U, esto ya lo habíamos visto, y por eso fue que yo les había puesto esta observación ahora. Cuando yo tengo una transformación lineal, ella manda combinaciones lineales en combinaciones lineales, o sea que esto me va a dar C1 por T de E1 más C2 por T de E2 más más Cn por T de N, ¿ok? Y aquí es donde viene la observación que les estaba haciendo ahorita. Si yo tengo una matriz, el producto de esa matriz por un vector lo puedo escribir como combinación lineal de las columnas. ¿Con cuáles coeficientes? Con estos. Aquí lo vamos a ver al revés. Si yo tengo una combinación lineal de unas columnas, yo puedo ver eso como el producto de una matriz por un vector, donde ¿cuál es la matriz? Pues la matriz que se obtiene poniendo esos vectores como una columna. ¿Y cuál es el vector? Los coeficientes. Ok, entonces aquí tenemos una combinación lineal y la observación es que eso lo puedo expresar como una matriz. ¿Cuál matriz? La matriz cuyas columnas son estos vectores. B es un vector. ¿Cuál vector? El vector cuyas entradas son los coeficientes de la combinación lineal, pero si llamamos esto A, nos damos cuenta que esto va a ser U, entonces lo que nos estamos dando cuenta es que T de U es lo mismo que A veces U, donde A es la matriz cuyas columnas son los valores de la transformación en los vectores de la base canónica. Entonces, aquí viene pues como la parte importante es que toda transformación lineal está determinada por lo que hagan los vectores de la base canónica. Si yo conozco eso, lo conozco todo. ¿Bien? Entonces, el resto de la clase simplemente vamos a hacer ejemplos de esto, pero entonces, resumen ejecutivo de la clase de hoy, vimos tres cosas importantes. Primero, la definición de una transformación lineal, que es que manda sumas en sumas y saca producto por escalar. Segundo, que si yo tengo una matriz, yo puedo encontrar una transformación lineal multiplicando por ella. Y tercero, que todas las transformaciones lineales son de esa forma. Claro que sí, Juan Felipe. Hey, Juan Nicolás, ¿cómo así que? Mira la pregunta que me está haciendo Juan Nicolás. Profe, de esto puede salir el próximo parcial. Es que esto es como muy tema del parcial, entonces, ojo con eso. Juan Nicolás, ¿me dices cuáles son los temas del parcial número 2? Juan Nicolás. No, negativo, no, papá. Negativo, va. Volvamos a la página. No se me haga loco ya. Vea, vamos a ir a la página del curso. No, espere, verá. Pilas que con eso hemos sido muy claros. A mí me gustan las cuentas claras del chocolate. Es peso, muchachos. Vea. ¿Cuál es el tema del segundo examen? Clase número 8, conjuntos generados e independencia lineal. Clase número 9, determinantes. Clase número 10, inversa de una matriz. Clase número 11, subespacios. Clase número 12, bases y dimensión. Clase número 13, transformaciones lineales n a la n. Entonces, preguntaba Juan Nicolás, ¿y esto puede salir en el próximo parcial? Pues obvio, si es una de las clases del examen. Entonces, la pregunta a tu respuesta es que sí, eso puede salir en el segundo parcial. ¿Ok? Profe, no, sino que es que lo decía porque todas las clases anteriores pues se veía como que tenían relación y esta es totalmente diferente. De acuerdo, pues en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que para poder tener este modelo que tenemos, yo estoy de acuerdo con ustedes que esto hace parte de un nuevo tema, pero para poder tener este modelo de 6 clases y una semana de repaso nos tocó partirlo así. Pero pues lo que me sorprende de la pregunta es que los temas son muy claros desde el principio, pues ese es básicamente mi punto. Yo realmente entiendo el comentario de Juan Nicolás, yo simplemente quiero mi respuesta pues como tantear, tratando de recordarles que los temas han estado muy claramente determinados desde el principio. ¿Listo? Ey, pero calma, bro, ¿qué pasó? Porque estoy viendo que F de...
Feli, ¿por qué? A ver, no, ¿cómo así que vetado? Negativo, no, un segundo, ¿por qué están hablando así, muchachos? Profe, ¿usted sabe de dónde salió el meme de F? La verdad, el original, no sé, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Profe, es que hay un juego donde uno está en un velorio y entonces en el juego te dicen presiona F bueno, dice pay respect, no sé cómo se dice en español. Entonces por eso se dice F. Ya. Ya pues, no sabía. Gracias por el dato. Muy bien. Sí, demostrar respeto. Muy bien. F, demostrar respeto. Muy bien, vea pues. Entonces, un poquito de notación. Esta matriz, cuyas columnas son los valores de la base canónica de T, es la llamada matriz estándar de T. Entonces, ¿cuál es el punto? Si yo tengo la transformación lineal, entonces si T es una transformación lineal que va de Rn a Rm, es una transformación lineal. Lo que acabamos de ver es que T de veces U lo puedo escribir como la matriz estándar de T veces el vector U. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es que entonces la moraleja de esto es, si yo sé cuánto valen T de 1, T de 2, hasta T de n, entonces yo sé todo. ¿Listo? Si yo conozco la matriz estándar de la transformación, ya lo sé todo. ¿Listo? Muy bien. Y volví a jugar, aquí hay como, bueno, aparece lo mismo. Si yo tengo una matriz de tamaño m por n, la transformación lineal que corresponde va de Rn a Rm y viceversa. Si yo tengo una transformación que va de Rn a Rm, el tamaño de la matriz estándar va a ser m por n. ¿Okay? O sea que los tamaños se invierten. Listo, vamos a hacer este ejemplo. Pero una cosa que yo quiero claro es la siguiente. Pues yo realmente, Nicolás, no sé si Juan Nicolás se sintió que de pronto mi respuesta pues no fue como tan clara. Lo que yo quería decir, Juan Nicolás, de pronto lo dije mal, es que realmente el tema pues sí es del examen. Listo, lo que pasa es que lo hice un poquito teatral, no quiero que te sientas regañado ni nada. Listo, muy bien. Pregunta Elian, profe, entonces también se pueden ver que los vectores no, Elian, una transformación lineal no tiene que mandar bases en bases. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso depende de una cosa que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con inyectividad y sobreyectividad. ¿Listo, Juan Nicolás? ¿Todo bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Consideremos esta transformación, que es la transformación dada que coge el vector xy y me lo mandan x más 2y, 3x menos y y. Pregunta, ¿de qué tamaño es la matriz estándar de T? ¿3 por 2? ¿Por qué? La transformación va de R2 en R3. Entonces, la primera observación es que la matriz estándar va a tener tamaño 3 por 2. Se invierten como las dimensiones. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Ahora, ¿cómo se encuentra la moraleja que yo les quiero, o la idea que yo les quiero vender? Es que yo quiero encontrar la matriz estándar de cualquier transformación. No importa cómo me la den, tengo que hacer solamente una cosa, y es evaluar los vectores de la base canónica. ¿Listo? Entonces, encontremos la matriz estándar de esa transformación. ¿Qué hay que hacer? Calcular T en los vectores de la base canónica. ¿Cuáles son los vectores de la base canónica aquí? Son E1 y E2. ¿Por qué? Porque T sale de R2. Entonces, calculemos T de E1 y T de E2. ¿Listo? Entonces, si ven, aquí ya le puse el paréntesis, pero dije que no lo iba a poner. Bueno, no importa. ¿Cuánto vale entonces T de EU? Güey, madre, ¿sí? No, mejor démoslo con paréntesis, porque yo, la verdad,
mi ADN me dice que le ponga el paréntesis. Listo. ¿Cuánto vale T de 1, 0? Que es T de 1. ¿Los escucho? ¿O los leo? Por acá están diciendo 1, 3, 0. Muy bien. 1, 3, 0. Listo. ¿Y cuánto da T de 2? O sea, T de 0, 1. ¿Cuánto da T de 2? Va a dar 2 menos 1, 1. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la matriz estándar de T es la matriz cuyas columnas son los vectores T de 1 y T de 2 en ese orden. Entonces la matriz estándar de T es 1, 3, 0 y 2 menos 1, 1. Y eso es todo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Por lo tanto, entonces, otra forma de escribir a T, entonces, por lo tanto, entonces, por lo tanto, T de XY lo puedo escribir como la matriz 1, 3, 0, 2 menos 1, 1 veces el vector XY. Esa es otra forma de pensar. ¿Listo? Y esta matriz es la matriz estándar de T. ¿Listo? Preguntas de este ejemplo, muchachos. Comentarios. Inquietudes. ¿O muy claro? Profe, no, yo estaba un poquito perdido, un poquito. Profe, entonces la matriz estándar es, digamos, cuando evaluamos pues en los vectores canónicos. Sí, señor. Eso fue lo que acabamos de mostrar. O sea, la matriz estándar de una transformación lineal es: coja los vectores de la base canónica del espacio de salida, evalúelos, y la matriz estándar es la matriz cuyas columnas son esos vectores. ¿Listo? Ahora, aquí hay una Vale, cuestión. Claro, aquí hay una cuestión, y es que hay otra forma de pensarlo que le guste a los estudiantes, lo voy a mencionar, pero pues ya les voy a decir, pues, o sea, otra forma de hacer esto es, aquí está X, la transformación era X más 2Y, 3X menos Y. Otra forma de ver esto es que yo puedo separar esto en lo que tenga X y lo que tenga Y. Entonces yo puedo ver esto como X veces 1, 3, 0 más Y veces 2 menos 1, 1. Y estas son precisamente las columnas. Al hacer esto, esas son las columnas de la matriz estándar. ¿Ok? Ahora, eso está bien, no hay ningún problema si lo hacemos así, eso está bien. Pero mi punto es el siguiente: no importa cuál sea mi presentación de mi transformación lineal, yo puedo encontrar su transformación, su matriz estándar, simplemente evaluando los vectores de la base canónica en la transformación lineal. A veces el truco que les acabo de mostrar funciona, pero eso solamente funciona si la tengo escrita de esta forma. Entonces mi punto es: yo solamente, en vez de aprenderme un montón de trucos y eso, yo solamente me tengo que aprender que la matriz estándar de una transformación lineal la encuentro evaluando los vectores de la base canónica. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Listo. Y esto es relevante a una de las preguntas que me habían dicho al principio. Entonces vamos a mirar un ejemplo que tiene que ver con proyección. Listo. Entonces consideremos una transformación lineal que corresponde a proyección sobre la recta y igual a 2x. Y lo que nos preguntan, entonces, la primera observación es que eso es una transformación lineal, y lo que nos piden es encontrar su matriz estándar. ¿Ok? Geométricamente lo que está ocurriendo es una cosa muy bonita. Por acá tengo el plano cartesiano. ¿Ok? Y por acá tengo la recta y igual a 2x. Este es X, este es Y. Y la transformación lo que está haciendo es, dado un vector V, lo que estamos haciendo es proyectando a esa recta, y resulta que eso es una transformación lineal.
y lo que queremos hacer es encontrar la matriz estándar de esa transformación. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que observar es cómo se proyecta un vector sobre una recta. Y la respuesta es, para proyectar un vector a una recta, es lo mismo que proyectar un vector a cualquier vector en la dirección de la recta. Eso es lo que llamamos un vector director. ¿Ok? En otras palabras, coja cualquier vector que me dé la dirección de la recta. Y la dirección de la recta simplemente la puedo encontrar dándole cualquier valor a X para obtener el correspondiente valor a Y. Entonces le voy a dar el valor exacto sobre el vector 1, 2, por ejemplo. O también puedo, si le doy el valor a X, 2, me queda el vector 2, 4. Proyectar a 1, 2 o a 2, 4 da lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces la primera observación es sea V o sea U mejor, el vector 1, 2. Entonces esto es lo que llamamos un vector director de la recta. Listo. ¿Cómo lo encontré? Dándole valor a X igual a 1. Entonces me queda que Y es igual a 2. Y de ahí saqué el vector director 1, 2. Entonces proyectar a la recta Y igual a 2X es lo mismo que proyectar al vector U. Pero la fórmula de proyección ya la conocemos. ¿Ok? Entonces, para encontrar la matriz estándar, ¿qué tengo que hacer? Lo que le estaba diciendo, tengo que encontrar los valores de la proyección en los vectores de la base canónica E1 y E2, y esas van a ser las columnas de la matriz estándar. Entonces, para calcular la matriz estándar de P, debemos calcular P de E1 y P de E2. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la fórmula de proyección. ¿Cuál fórmula de proyección? Esa que estudiamos en la primera clase. ¿Ok? Bien, entonces... Entonces, ¿cómo calculo la proyección evaluada en E1? Pues proyecte el vector E1 sobre U. Entonces, ¿cómo calculo proyección de P de E1? Entonces, la proyección de E1 sobre el vector U. Y recordemos que la fórmula de proyección está dada por el producto punto de los vectores al vector que caiga, el que aparece aquí y aquí. Entonces hacemos la cuenta del vector U es 1, 2 y el vector E1 es el vector 1, 0. Entonces E1 producto punto con U, pues me va a dar 1. U producto punto con U me va a dar 1 más 2 al cuadrado, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me va a dar 5. Y por lo tanto, P de E1 me va a quedar un quinto del vector U, o sea que me queda un quinto del vector 1, 2. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro P de E2? P de E2, vuelve y juega de la proyección de E2 sobre U, y vuelve y juega, me queda entonces el producto punto de E2 con U sobre U producto punto U veces U. En este caso, el producto punto de E2 con U me va a dar 2. El producto punto de U con U sigue dando 5, por lo tanto P de E2 me va a dar 2 quintos del vector U, que me queda 2 quintos del vector 1, 2, y por lo tanto la matriz estándar de P está dada por un vector cuyas columnas son estos vectores. Me queda entonces el primero, este señor, que es 1 quinto, 2 quintos, y este señor, la segunda columna, que es 2 quintos, 4 quintos, y si quiero pues sacarle 1 quinto de la matriz, me queda 1 quinto veces la matriz 1, 2, 2, 4. Y esta es la matriz estándar de P. ¿Qué quiere decir esto? Profe, Sí, señor, un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si yo quiero evaluar la proyección de cualquier vector,
Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar esta matriz 1, 2, 2, 4 con el vector XY y eso me recupera la fórmula de proyección para cualquier vector XY. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Profe, el vector U, ¿cómo lo hallamos? Es que en esa parte no entendí No, muy bien. Andrés, es un vector que va en la dirección de la recta. Entonces, como lo encontré, le di cualquier valor no nulo a X y con eso encontramos el valor correspondiente de Y. En otras palabras, ¿cómo encontramos un vector en la director? Dele cualquier valor a X que no sea 0. ¿Cuál le digo? Uno muy fácil, 1. Si X vale 1, entonces Y me queda 2 por 1, que es 2, y de ahí salió el vector director. Vale, profe. Entonces, mira que lo que estamos haciendo es, aquí está el plano XY, por aquí está la recta Y igual a 2X, y ¿cómo sacamos el vector director? Yo cogí cualquier vector ahí, que era este. No tiene que ser ese, puede ser cualquiera. Si yo pongo cualquier vector, el resultado será lo mismo. ¿Listo? Profe, yo entendí todo lo de pues, la proyección y todo, pero a la final, ¿cómo sacaste la matriz estándar? Recuerda, Manuela, la matriz estándar de cualquier transformación lineal, ¿cómo la encuentro? La matriz estándar de cualquier transformación lineal, ¿cómo se encuentra? Cojo los vectores de la base canónica y los evalúo en mi transformación lineal. Entonces, la matriz estándar de P es, evalúe P de 1 y P de 2 y los pongo como las columnas de la matriz estándar. ¿Ok? Y eso siempre funciona para cualquier transformación lineal. Entonces, si yo tengo una transformación lineal que va de R2 en R2, ¿cómo hago para encontrar su matriz estándar? Evalúe P en los vectores de la base canónica. ¿Cuál es la base canónica en este caso? Como el conjunto de salidas es R2, la base canónica sería E1 y E2, evaluamos P en E1 y E2, y esos señores son las columnas en ese orden de la matriz estándar. Entonces, por eso aquí hicimos eso. Entonces, vea, calculamos P de 1, nos dio este señor. Ese vector es mi primera columna. Y luego calculamos P de 2. ¿Cuánto nos dio? Este señor. Entonces ese señor es la segunda columna de la matriz estándar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la matriz estándar? Tengo que poner en la primera columna este resultado, lo que nos dio P de 1. Y la segunda columna, P de 2. Cuando pongo esos dos vectores, que fue lo que hicimos, obtengo la matriz estándar de P. Punto aparte. Nada, listo, profe, sí. Ya me queda Muy fácil, ¿sí o qué? Sí. Muy fácil. Bueno, más preguntas de este ejemplo, muchachos. Profe, la interpretación, ¿cómo era? De la matriz de esta transformación es proyectar a la recta. Porque yo cojo cualquier vector. Si yo tengo un vector, pues por aquí está el plano XY. Para este ejemplo, lo que está pasando es, por acá está la recta, y igual a 2x. ¿Ok? ¿Y cuál es la interpretación? Que si yo tengo un vector genérico con coordenadas XY, al multiplicar por esa matriz, lo que estamos haciendo es coger ese vector y proyectarlo a esa recta. O sea, esto nos está dando P de U. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien, entonces de la clase de hoy, que es la última clase del tema del segundo examen, o sea, el resumen ejecutivo es, ¿qué significa una transformación lineal? Es que manda sumas en sumas y saca producto por escalar. Segundo, que si yo tengo una matriz, yo puedo sacar una transformación lineal multiplicando por ella. Y tercero, que toda transformación lineal es de esa forma, donde la matriz que lo representa es lo que estamos llamando la matriz estándar de la transformación lineal, que se obtiene como la matriz cuyas columnas son los valores de la transformación en los vectores de la base canónica. Listo. Con esto terminamos la clase de hoy. Les recuerdo pues que mañana vamos a hacer, nos vamos a reunir a hacer problema, antes va a parar la grabación ya.